Ahora de nuestro curso virtual. Vamos a estar enfocándonos en la última de las tres secciones de aprendizaje que tiene el curso. Antes de pasar precisamente a ver los contenidos, les recuerdo que en este caso, para su participación, pueden contar con el foro de dudas e inquietudes en caso de que tengan alguna pregunta sobre el desarrollo del curso, como también pueden participar en el chat del curso si lo necesitan para realizar cualquier pregunta que se presente y pues de esa forma tengan aclaradas todas sus dudas. Del mismo modo, recuerden que los componentes formativos anteriores del curso se mantienen disponibles, así como la totalidad de las evidencias que se van a observar. También recuerden que en la sección de grabación de sesiones en línea, que es la última ya del curso, cuando ustedes se desplazan hacia abajo, allí van a encontrar las grabaciones de las sesiones anteriores para que ustedes tengan la referencia de lo que hemos visto hasta el momento en este nivel. Por ahora vamos a estar viendo el tercer componente formativo y luego vamos a mirar las dos últimas evidencias que tenemos para realizar en esta ocasión. El tercer componente formativo que acá lo tenemos se llama If I won the lottery, I will travel over the world. En este caso, vamos a estar complementando algo que ya hemos visto, que ya conocemos. Y de esta manera vamos a estar viendo situaciones en las cuales podamos mirar distintos tipos de condiciones más allá de lo que ya teníamos en ocasiones anteriores. Para esta parte vamos a tener una sección sobre el second conditional, donde vamos a mirar tipos de situaciones precisamente que tenemos pendiente para ocurrir o que teníamos pendiente para ocurrir y de igual manera en third conditional en situaciones hipotéticas como tal. También vamos a ver qué expresiones de tiempo coinciden para esa parte y tenemos una sección de vocabulario que dice if we hadn't been busy, we would have gone to the fashion show. Allí vamos a poner en práctica precisamente expresiones que van con este tipo de situaciones. Bueno, ya que pasamos precisamente a la parte de los condicionales, como hemos venido viendo, precisamente hay situaciones más sencillas en las que vemos casos de situaciones que ocurren, digamos, con una frecuencia diferente. Tenemos en ese caso las circunstancias en las cuales vamos a contar justamente con casos de situaciones que pasan todo el tiempo o que pasan bajo algunas circunstancias. Sin embargo, también pasan cosas en las cuales quisiéramos que sucedieran o que quisiéramos que no hubiera sucedido, y es allí donde entran el segundo y el tercer condicional en esta parte. Vamos a ver situaciones que son mucho menos probables precisamente que si las comparamos con un condicional cero o first conditional. En el zero conditional veíamos cosas completamente ciertas. En el first conditional simplemente era cuestión de tener la condición. Y ya sabíamos que eran acciones que sí ocurrían bajo esas circunstancias. Y por lo tanto podíamos contar con que la persona que mencionaba estaba hablando de situaciones que sí ocurren. Sin embargo, en este caso vamos a hablar de cosas que son mucho menos probables. En el second conditional y en el third conditional son situaciones que definitivamente ya no importa cómo las vayamos a describir, no pueden ocurrir. Entonces, al tener precisamente estas condiciones, vamos a poder hablar de situaciones sobre, por ejemplo, qué lugares nos hubiera gustado visitar, qué deseos tenemos, qué sueños ha habido en la vida. Y pues de esa manera lo vamos a aplicar para este contexto. Aquí vamos a tener justamente nos va a
a detallar los temas para ese caso. Ahora bien, en la siguiente parte, aquí empezamos con el second conditional. Entonces, el segundo condicional va a explicar específicamente escenarios hipotéticos. Vamos a pensar en situaciones que no son precisamente situaciones reales, sino que solo estamos pensando en cómo podrían ser. Con ellas vamos a utilizar el tiempo pasado, donde hablamos de una condición que tenemos en pasado, donde podríamos indicar que si las cosas fuesen de cierta manera, tendríamos esa condición, para lo cual hablaríamos de una situación hipotética que se daría en ese caso utilizando el auxiliar would. Vale decir que para esta parte, aunque ya habíamos visto un poco de ello, es bueno profundizar en ese caso. Al momento de utilizar las frases, hay que decir que la mayoría de verbos en la parte de este tipo de condicional se utilizan diferente al español. En español se utilizan situaciones un poco más variadas en cuanto al uso de los verbos. En inglés no hay que complicarse mucho, porque en español si es el verbo ser, diría si yo fuera o yo fuese. En el verbo tener, si yo tuviera. En el verbo hacer, si yo hiciera, y así hay que tener como un tipo distinto precisamente de conjugación, si tú hicieras, si él hiciese, si nosotros hiciéramos, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que en inglés los verbos simplemente se utilizan de la misma forma en la que ya ustedes las conocen en past tense. Ahora, lo único que cambia es el verbo to be, en el cual en todas sus formas, cuando lo utilizamos en second conditional, se utiliza con were. Por eso es que si ustedes escuchan una expresión como if I were, entonces ya saben que están hablando de una frase condicional, hablando de un deseo en pasado. Eso solamente aplica precisamente a esa situación y solamente al verbo to be es el único que cambia un poco, pero los demás se van a utilizar if I had, if I made, así sencillamente como esa parte. Entonces, miremoslo aquí, van a tener algunos ejemplos. Dice, por colocar en esta parte, oh, Sarah was hungry. Entonces puedo colocar, if Sarah were hungry, she will cook some food. Allí como por tener precisamente un contexto de la imagen. Oh, aquí podemos colocar el segundo ejemplo. I was rich, yo era rico. Es decir, algo seguro. La persona tenía dinero en ese momento. No necesariamente ahora, puede que sí, puede que no, solo refiriéndonos al pasado. Pero es diferente al condicional. If I were rich, si yo fuera rico, I will buy a Ferrari. Obviamente sin la condición no puede ocurrir lo segundo, es solo un deseo, un anhelo. Oh, he was fat. Él era gordo. If he were fat, he will do exercise. Si él fuera gordo, él haría ejercicio. Va a tener allí precisamente una condición en la que se va a explicar esa parte. Entonces, para este caso, como vemos, vamos a utilizar un auxiliar específicamente, que es el auxiliar would, el cual es necesario para hablar de esa situación hipotética, la cual vamos a indicar que pudiera ser de esa manera, ocurriría de esa forma si tuviéramos la condición adecuada. Es simplemente una forma de indicar una característica del verbo, en este caso indicando una situación posible, hipotética, que la tenemos pensada allí en teoría, pero que no necesariamente ocurrió, porque depende de una condición
que solo está en lo que deseamos, en lo que anhelamos. A veces la vida nos da las cosas que deseamos, pero en ese momento de la frase estamos hablando de algo que no necesariamente está ocurriendo, es solo un anhelo o un deseo, una situación que pensáramos o quisiéramos que fuese de una cierta manera. Entonces, para esa parte, como otros auxiliares, esa segunda parte que tenemos va a utilizar el auxiliar delante del verbo similar a los otros auxiliares que hemos visto. Entonces allí vamos a tener el sujeto, cualquiera de las formas que vamos a utilizar, y en su forma afirmativa colocamos auxiliar, verbo y complemento. Digamos, Sam will travel to China. Sam viajaría a China. En español tenemos una forma allí precisamente de cambiar toda la frase para hacer o para indicar pues la condición en ese caso. Para el caso de las frases negativas que vayan en esta parte, lo utilizaríamos de manera similar a lo que acabamos de ver en la forma afirmativa, pero para este caso vamos a agregarle al would la parte del not. Recuerden que cuando hay auxiliares, el auxiliar es el que indica la negación. En este caso sería como un equivalente para que me entiendan, como cuando en español usamos el verbo poder. Oh, Sam podría viajar a China. Sam no podría viajar a China. Sería diferente si dijéramos podría no viajar, porque ahí sería como que un de pronto sí, de pronto no. Suena diferente. Pero en este caso, en inglés, el auxiliar, precisamente, así como el verbo poder lo podría hacer en español, es el que va a llevar la negación. El auxiliar siempre es el que indica las características del verbo. En este caso, wouldn't estaría indicando tanto que es una situación posible, hipotética, como también indicando que es algo que sería negativo. Entonces, Sam wouldn't travel to China para decir que Sam no viajaría a China. Es decir, si se dieran las condiciones, no lo haría. Y similar a otros auxiliares que hemos visto anteriormente, para este caso también vamos a colocar el auxiliar would al principio de la frase si lo que necesitamos en su lugar es realizar alguna pregunta. Entonces, en esa parte podemos decir, would Sam travel to China? Y pues de esa manera podríamos observar o preguntar si él viajaría a China, teniendo en cuenta precisamente esa información. Allí no estaríamos ni afirmando ni negando, sino simplemente trataríamos de consultar si dada la condición ocurriría esa acción que mencionamos en ese caso. Un punto allí a tener en cuenta por si acaso, porque sé que, bueno, tuve un par de situaciones en las cuales algunos tenían la duda en esa parte. Les hago la anotación ya que estamos hablando de preguntas. Para este caso, algo que no tan diferente en las preguntas en español y en inglés es que la pregunta en español lleva el signo de interrogación de apertura, mientras que la frase en inglés no lo tiene. El motivo, para aquellos que de pronto no hayan hecho el análisis, porque pueden tener la duda en esa parte, es que en el caso de la frase en español, en las frases en español, los signos de apertura, tanto de admiración como de interrogación, son algo característico del idioma español. Sin embargo, no es común en inglés y en muchos otros idiomas que encontremos estos signos de apertura, por lo cual en las frases en inglés que ustedes escriban o en las preguntas que escriban en inglés, no es necesario y no se va a utilizar el signo de apertura. Son cositas que no van a afectar precisamente como tal la comunicación, pero en realidad sería muy raro colocarlos porque
ningún hablante de idioma inglés utiliza este tipo de signos. Sería interesante, por cierto, en ese caso. Y bueno, algo a ver antes de pasar también al siguiente tipo de preguntas es que cuando hacemos estas preguntas que van con would, son preguntas cerradas, por lo cual se deben responder con yes y con no y también repitiendo el mismo auxiliar que se está haciendo en la pregunta. Si dijera, would Sam travel to China? Podría decir, oh, yes, he would, o no, oh, he wouldn't, para decir si viajaría o no viajaría. De la misma forma, como ya hemos visto, las palabras interrogativas simplemente pueden colocar allí una palabra interrogativa delante del auxiliar y recuerden, tanto en las frases afirmativas como negativas como preguntas, siempre nos vamos a encontrar con el mismo orden de sujeto, verbo y complemento, el cual nunca varía entre las frases. Algunos a veces tratan de organizar las frases como las hacen en español y eso les da poco de dolor de cabeza porque no encuentran la forma en que sus frases en español encajen con lo que están aprendiendo en inglés y las traducciones no coinciden. Por eso es que también, aparte del vocabulario, deben mirar el orden de la frase, los tipos de frases que tenemos y que algunos se dan un poco allí de mala vida porque lamentablemente lo que han aprendido en español pues no encaja. Recuerden que son idiomas diferentes, deben ver precisamente cómo son los tipos de frases que se usan en inglés. Algunos intentan ampliar su vocabulario y tratar de usar opciones en español. Yo suelo comentar mucho para ese tipo de casos cuál es la alternativa que suena mejor en inglés para que ustedes también lo tengan a la mano. Bueno, siguiendo con el ejemplo, ya que estamos en esta parte con la palabra interrogativa, podríamos preguntar, When would Sam travel to China? Para preguntar cuándo podría Sam viajar a China o cuándo viajaría Sam a China. Ahí en español sí podemos cambiar el orden, ¿no? Primero el verbo y luego el sujeto. ¿Cuándo viajaría Sam? No, no suena bien cuándo Sam viajaría. Bueno, de cada frase varía mucho. El español tiene muchas formas de establecer cómo preguntar algo y en realidad nos las aprendemos todas, mientras que el inglés tiene como una sola estructura fija, así que es muy aconsejable que se ciñan a esa forma específicamente para que no vayan a tener mayores inconvenientes. Entonces, recordando lo que hemos visto, el segundo condicional tiene dos partes. Tiene una parte con pasado simple, ya ustedes saben, utilizando el verbo to be con were para todas las formas y tiene un resultado que va con would. También, si lo necesitan, pueden colocar la segunda parte del resultado primero, luego colocar la condición. Eso sí, la condición siempre debe ir utilizando la palabra if para indicar precisamente si eso ocurriera. Vamos a colocar un ejemplo para que ustedes tengan eh, allí la frase, por ejemplo. Vamos a colocar, ya que veíamos sobre Sam, if Sam had enough money, he would travel to China. Ahí como puedo colocar, primero, if, ahí colocamos la condición. If Sam had enough money, si Sam tuviera suficiente dinero, por ejemplo, he would travel to China, él viajaría a China. Ahora, si lo hacemos con el otro orden, también lo podemos colocar en esta parte. Voy a cambiar un poquito la frase para que lo puedan ver
Aquí en esta segunda podemos colocar Sam will travel to China if he had enough money. Sam podría viajar o Sam viajaría a China si tuviera suficiente dinero. En los dos casos tenemos las dos partes y es de manera parecida a lo que hacemos en español. Podemos combinar precisamente las dos secciones teniendo en cuenta siempre que la palabra if, que en español sería el si cuando colocamos la condición, lo vamos a ubicar en esa posición específicamente. Allí, si en algún momento están viendo la grabación, recuerden que también pueden pausar, mirar el ejemplo. Va a ser la misma estructura que van a ver para estos casos. Bien, entonces, para esa parte, recuerden que el segundo condicional se va a referir simplemente a suposiciones, especulaciones, deseos, circunstancias que están no necesariamente apegadas a lo que vaya a ocurrir en la realidad, simplemente es lo que se pudiera hacer en esos casos. Si yo digo, if I had $1 million, I would buy a big house. Si tuviera $1 millón, compraría una casa grande. O de pronto cuando lo tenga, no. Pero en ese momento es lo que deseo o lo que supongo que se pudiera hacer. Es una opción allí en esa parte. Oh, I will become a basketball player if I were taller. Si fuera más alto, me volvería jugador de baloncesto. Bueno, de pronto, si llegara a ocurrir, imagínese cómo hace uno para ser más alto. Difícil, pero es una suposición bajo esa condición que estamos allí pensando. Bien, de igual forma, cuando lleguen a esta sección, recuerden que al final tienen una pequeña conversación en la cual ustedes pueden analizar allí el contexto, mirar el vocabulario y, como siempre, tomar las palabras de vocabulario y arrastrarlas hacia los espacios donde consideramos que corresponden de acuerdo al contexto de la frase. Y de esa manera, lean bien, miren los ejemplos que se están dando allí, que van aplicando precisamente el second conditional, como lo hemos venido viendo. Pasamos a la siguiente sección, que es la del third conditional. Ya en el second conditional hablábamos de situaciones que algunas puede que ocurrieran, puede que no. Depende de lo que anhelamos y deseamos. Algunas pueden volverse realidad, otras definitivamente son muy poco probables. Cuando llegamos al third conditional, en este caso estamos hablando ya de situaciones que no van a ocurrir porque simplemente lo que refiere el third conditional es a cosas que ya no sucedieron. Es cosas que pudieron haber pasado pero no sucedieron y en caso de que hubieran sucedido, tenía que ser antes de que nosotros lo mencionáramos. Entonces, en esta parte vamos a utilizar también una condición y luego un resultado, pero es un resultado que hubiera ocurrido si se hubiese dado la condición a la que vamos a referirnos en esa parte. Entonces, para este caso utilizamos la expresión would have para indicar precisamente aquello que hubiera pasado en esa situación. Del mismo modo, cuando vamos a utilizar la condición, vamos a necesitar recordar lo que es el uso del pasado perfecto. El pasado perfecto como tal normalmente se refiere a una situación que ocurrió antes de una referencia en pasado. De la misma forma, se utiliza en español, no es algo demasiado diferente en su concepto como tal, el pasado perfecto. De hecho, lo utilizamos de forma parecida porque la idea o lo que implica precisamente el pasado perfecto como tal es que sea lo que sea que estemos mencionando,
ocurrió antes de alguna otra cosa que o ya la sabemos por el contexto de la frase o nos la van a decir allí a continuación. Miremos el ejemplo que aparece aquí, ya que siempre utilizamos sujeto, auxiliar, verbo y complemento. En este caso, para el pasado perfecto, el auxiliar va a ser have, obviamente en pasado, por eso se llama past perfect, así que va a ir en had en todas sus formas y luego el verbo en participio. Por ejemplo, my sister had been to Miami for her birthday. Mi hermana había estado en Miami para su cumpleaños. Si yo digo había estado y no digo estuvo, significa que había estado antes de alguna otra cosa, antes de que yo supiera o antes de cumplir, bueno, tantas cosas. Hay bastante suposición. En este caso no nos dicen antes de qué, pero sí nos deja la idea en la mente de que debe ser antes de algún otro tipo de evento o situación al que estemos haciendo referencia. Miremos aquí el ejemplo como para poner las cosas en orden. Dos situaciones, por ejemplo, yo digo aquí, primer evento, terminé mi tarea. I finished my homework. Bueno, una vez ocurrió esto, ocurre un segundo evento en el pasado. My best friend called me. Mi mejor amigo me llamó. Cuando el mejor amigo llama, la acción de terminar la tarea ya estaba completada. Entonces puedo decir, I had finished my homework when my best friend called me. Yo había terminado la tarea cuando mi mejor amigo me llamó. Cuando terminó la tarea antes de que el amigo le llamara, por lo cual podemos decir que ya había terminado. Así como lo hacemos en español, colocamos el verbo haber para indicar una acción pasada, la cual ocurrió, por lo tanto, antes. Si yo digo ya había terminado la tarea, significa ya la había terminado antes de otra cosa que ya ocurrió también. Así no la haya dicho inmediatamente cuando ustedes escuchan ese tipo de frases, tanto en español como en inglés, le da la idea de que algo más fue lo que ocurrió después de ese momento. Esa es la idea que se tiene precisamente en esa parte. Entonces, ahí miramos precisamente ese orden de ideas y es lo que vamos a aplicar para este tipo de situaciones que se van a dar justamente al hablar de momentos en pasado. Es algo bastante específico para este tipo de situaciones, por lo cual vamos a estar hablando de cosas que en el caso es solamente del pasado perfecto, que es lo que estamos tratando como de colocar en contexto, se refiere a acciones que ocurrieron mucho antes. Por ejemplo, oh, Bruno had done his homework before noon. Bruno había hecho la tarea antes del mediodía. Significa que no es el mediodía, ya el mediodía también pasó. Pero antes de que pasara el mediodía, la tarea ya estaba hecha. Oh, they hadn't eaten sashimi before. Ellos no habían comido sashimi antes. O sea que en ese momento lo hicieron. Ya eso también ocurrió antes. Comieron, pero antes de eso no lo habían hecho. Hay dos acciones en pasado y simplemente estoy indicando cuál ocurrió antes de la otra. Oh, I had called you many times before you picked up. Te había llamado muchas veces antes de que contestaras. Eso, nuevamente, ya la persona contestó una acción en pasado y antes de esa acción en pasado ya había muchas llamadas antes de eso. Entonces, es una acción que va en past perfect por ese mismo motivo. Ahora, viniendo para lo que es
aquí el uso del would have, nos vamos a referir entonces ya directamente a acciones que definitivamente hubieran ocurrido, pero que ya no sabemos, o bueno, sabemos pues en este caso, sabemos que no van a ocurrir. Miremos el ejemplo. I would have eaten if I hadn't eaten before. Yo hubiera comido si no hubiera, bueno, sí, yo hubiera o hubiese comido si no hubiese comido antes. O yo podría haber comido, sería como la traducción en ese caso, si no hubiera comido antes. Ahí como para tener precisamente el contexto de la frase. Igual que ocurre con los otros condicionales, también se pueden invertir las frases en ese caso. Miremos el ejemplo que aparece acá. Oh, she would have earned a lot of money, but she didn't get the job. Ella podría haber ganado o hubiera ganado mucho dinero, pero no obtuvo el trabajo. Entonces ya es algo, como les decía, que no va a ocurrir, es simplemente una situación que de haber sucedido, hubiera sucedido antes, a diferencia del second conditional, donde de pronto esperamos que la situación cambie a veces. En este caso definitivamente no va a ocurrir. Aquí podemos poner, vamos a colocar la tercera. Daniel would have traveled if he had enough money. Daniel habría viajado si hubiese tenido suficiente dinero. También podemos invertir allí las dos partes de la frase y decir, if Daniel had enough, had, well, sí, if Daniel had enough money, he would have traveled. Ahí como por colocar precisamente esas situaciones que tenemos en este caso. Miremos allí, hay otro ejemplo abajo. Este recuerden que lo pueden escuchar también si necesitan cuando estén viendo en contexto a la información. If you had called before, I would have made some tea. Si hubieras llamado antes, yo hubiese preparado algo de té. De igual manera lo podemos invertir. I would have made some tea if you had called before. Como siempre, la condición es la que va a llevar la palabra if adelante para indicar precisamente las circunstancias. Aquí van a encontrar para esta parte, al cerrar esta sección, algunos ejemplos, ya que en esta parte recuerden que podemos enfatizar precisamente dependiendo del orden, así como lo vimos con el second conditional, si nos interesa más iniciar enfatizando la condición o el posible resultado, podemos cambiar el orden en esa parte. Oh, if I had studied more, I would have passed the exam. Si hubiese estudiado más, hubiera pasado o hubiera ganado el examen. ¿Qué es más importante? Oye, si hubieras estudiado más, bueno. Oh, if you had studied more. O de pronto la persona se lamenta, I would have passed the exam if I had studied more. Le interesa más el recordar de que pudo haber ganado el examen. Bueno, ¿cuál es el énfasis más importante? Ya depende de cómo la persona lo quiera poner en contexto. Oh, she would have paid less if she had bought it then. Ella hubiera pagado menos si lo hubiera comprado en ese momento. If you had gotten that job, you would have had a terrible life. Si hubieses tomado ese trabajo, habrías tenido una vida terrible. Bueno, son así algunos trabajos en ese caso. Para esta sección también parecido a lo que ya veníamos viendo, van a tener un pequeño ejercicio, una actividad didáctica donde ustedes pueden practicar. Recuerden, libremente, sin mayor inconveniente. Esto es más para que ustedes miren el vocabulario, presionen allí para escuchar cada frase, la practiquen.
Traten de ver precisamente qué palabras encajan en el contexto de la frase que hay que completar para que su vocabulario pues esté claro, para que ustedes revisen cómo les va. Recuerden que esto no tiene nota justamente para que no haya presión en esa parte. Muy bien, pasemos acá al uso de expresiones de tiempo para que podamos tener allí la referencia. Como hemos hablado de cosas que precisamente se refieren a situaciones pasadas o que pudieron haber ocurrido en el pasado, entonces en esta parte podemos mirar precisamente qué adverbios de tiempo podemos utilizar en ese caso. Para esta situación, por ejemplo, podemos utilizar la palabra last cuando nos referimos a algo que es lo más reciente. Si, por ejemplo, lo utilizamos combinado, como en el primer caso con night, para decir last night, que se refiere a anoche, es decir, la noche pasada, la que acaba de pasar, o last weekend, el fin de semana pasado o el último fin de semana. Decimos último, pero bueno, siempre habrá otro, o eso suponemos. Last year para decir el año pasado, last Wednesday, el miércoles pasado, last Christmas, la Navidad pasada, last month, el mes pasado y así podemos combinar con diferentes referencias de tiempo que nos van a permitir justamente indicar que es algo que está relativamente relacionado con el momento en el que hablamos. Porque sí, aunque el año pasado, hace varios meses que ocurrió, igual sigue siendo el año más reciente antes del año en el que estamos. Bien, aquí vamos a tener ejemplo para esa parte y también tenemos, recuerden, para este caso, algo que no hay, es que para estas situaciones con last no utilizamos el artículo the. No dije the last night, ni the last year, ni the last month. Que en español hicimos el mes pasado, la semana pasada, no en inglés. No hay que agregar el artículo, simplemente decimos, por ejemplo, el verano pasado, oh, last summer. Si uno dice the last summer, es como que quiere hacer referencia a algo que en ese verano en particular que acaba de ocurrir es diferente al resto por algo que queramos destacar. Por ejemplo, the last summer was the best one in my life. El verano pasado fue el mejor de mi vida. Ya quiero destacarlo o decir específicamente ese tuvo algo, pero de resto no hace falta que agreguemos artículos y es lo que está explicado precisamente allí en esta sección. Ahora, ya que hemos visto precisamente esas expresiones con last, también vamos a mirar las que tienen ago. Ago es para decir hace un cierto tiempo. Y en este caso va a ir a la inversa en cuanto al orden de la expresión, ya que vamos a utilizar ago después de la referencia temporal. Si decimos 5 minutes ago, hace 5 minutos. An hour ago, hace una hora. A week ago, hace una semana. A month ago, para decir hace un mes. A year ago, hace un año. A long time ago, hace mucho tiempo ya. De eso depende. Y podemos siempre combinar o utilizar distintas expresiones de tiempo de acuerdo a la distancia que haya en esa parte. Oh, if we hadn't gone to the restaurant 2 days ago. Si no hubiéramos ido a ese restaurante hace 2 días. We wouldn't have had that stomach ache. No hubiéramos tenido o no habríamos tenido ese dolor de estómago. Allí se hace simplemente con la palabra go la referencia justo a ese tipo de tiempo. Algo más cercano que podemos utilizar es con la palabra yesterday. Para esa parte, pues simplemente vamos a referirnos de manera específica como referencia
al día anterior en el que estemos, claro está. Podemos decir yesterday, yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening, para decir ayer en la mañana, en la tarde, en la noche, yesterday at noon, ayer al mediodía, o dependiendo de la hora, yesterday at 4 p.m., ayer a las 4 de la tarde. E incluso podemos utilizar la expresión the day before yesterday para decir antes de ayer. No hay una palabra así como antier que utilizamos en español, sino the day before yesterday, el día antes de ayer. Es una cuestión que tiene allí, que en inglés pues tenemos que explicarlo de esa manera en caso de que lo vayamos a utilizar. Ya si queremos utilizar, hablando de evening, que siempre hablamos de noche, yesterday evening, si lo quieren utilizar con night, lo común es con last night. No he escuchado a nadie decir yesterday night, sonaría raro. Se va a entender, sí, pero sonaría muy raro. Bueno, como ya tenemos entonces estas expresiones de tiempo, las vamos a ver en contexto aquí. En realidad es un vocabulario bastante sencillo. De hecho, muchos de ustedes sé que ya han pasado por expresiones de tiempo similares a estas, pero no está de más, ya que hablamos del contexto de situaciones pasadas, que lo tengamos presente justamente cómo va a ocurrir en esa parte. Aquí tenemos la conversación donde ustedes van a poder pensar en contexto sobre ese vocabulario que hemos visto. Hablando de vocabulario, vamos a mirar justamente situaciones, contextos que podemos utilizar en la vida. Aquí vamos a tener vocabulario sobre actividades que podemos hacer en tiempo libre, lo que estamos pendientes de lo que es entretenimiento, estilo de vida. ¿Qué podemos hacer? Bueno, muchas veces tenemos, por ejemplo, watch online videos para mirar videos en línea, social media para aquellos que quisieran entrar precisamente a redes sociales. Eh, Existe la expresión social network, pero casi no se utiliza así como tal para referirnos en general a las redes sociales. Tenemos el verbo chat, que ese sí ya lleva un poco más de tiempo acompañándonos, que anteriormente era solo para conversar entre personas y hoy en día se utiliza más específicamente para hablar justamente, pero a través de internet o a través de dispositivos por mensaje y demás. También se utiliza text como verbo cuando es específicamente por mensaje. Recordemos que en países como Estados Unidos es muy común la mensajería a través de mensajes de texto, a diferencia de aplicaciones como lo utilizamos más acá en América Latina. Tenemos surf de Internet, a veces utilizan browse de web, aquellos que son un poquito más viejos en esa parte. Mm, Tenemos smartphone para hablar de teléfonos inteligentes, para mirar allí un poquito de contexto. Podemos hablar de las noticias, pero hoy en día lo más común es online news. Aunque todavía algunos periódicos se imprimen, en realidad ya casi no los conseguimos en esa parte. Tenemos weather report. A veces utilizamos weather apps para mirar precisamente cómo está el clima y mirar el reporte justo en esa parte. Hablamos de tabloids. Un tabloide es un tipo de periódico, los hemos visto en Colombia, en el cual la idea es más llamar la atención que informar. No significa que no den información, pero están enfocados en ser sensacionalistas, en tratar de apelar a las emociones de la persona, colocar titulares demasiado llamativos, centrarse más en el chisme de pronto que en informar de manera positiva. Bien, cuando hablamos de noticias, por ejemplo, breaking news, muchas redes sociales están enfocadas en informar sobre lo más reciente. Ya hoy en día no es algo exclusivo de los periódicos o de pronto de un noticiero que tengamos por allí, sino que lo vemos tanto en redes sociales como en diferentes sitios de internet. Y también ads. Advertising es la palabra en inglés, pero para resumir, utilizan ad para referirse a la publicidad. Es la misma expresión. Advertising pues es más formal y en el día a día ad o ads, si es plural, es lo que utilizamos para hablar precisamente de tanto anuncio que nos sale
algunos entre varias veces por cada video que vemos, nos puede ocurrir en ese caso. Hablando de moda, ya que mencionábamos entre las opciones de vocabulario que veíamos más arriba, tenemos que ver que hablamos de trends cuando algo es tendencia, cuando algo está de moda. Cuando algo es trendy significa que es de moda, de vanguardia, de lo más nuevo, lo más reciente. Cuando hablamos en redes sociales también de un trend significa una actividad o un tipo de video o publicación que está de moda, que es precisamente es el que está en el momento como lo más destacado. Cuando hablamos de branding, tenemos designer labels. Si vemos ropa o productos que tienen cierta marca o etiqueta de diseñador, allí van a aplicar en ese caso. Tenemos the catwalk, la pasarela, para que pasen precisamente las modelos. Tenemos the wardrobe, cuando hablamos del vestuario, todo el guardarropa, el conjunto de cosas que tenemos allí precisamente para esa parte. Tenemos the street market, cuando hablamos del mercado callejero, para ir un poquito al otro extremo, donde a veces conseguimos ofertas y bueno, muchas personas no les gusta que sepan que compran allí, pero igual lo hacen. Hablando de cosas como tecnología o moda, ropa, por si acaso en esa parte. Si hablamos de comida, es más común que hablemos de farmers market. En los países de habla inglesa es muy común que haya eso. En Colombia también tenemos ciertos lugares donde el mercado todavía es una conexión directa con el campesino sin intermediarios. En Estados Unidos, en muchas regiones incluso son mercados temporales, mientras que en Colombia ya tenemos ciertos lugares donde, bueno, está más establecido el negocio, tenemos grandes mercados o centrales de abastos, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de farmers market, el concepto es más o menos ese, el que vamos, conseguimos producto bastante fresco, no dependemos de un gran supermercado o centro comercial para conseguir las cosas. Podemos hablar también del lifestyle, del estilo de vida, lo que se aplica hoy en día para vivir bien. Cuando hablamos de las dietas, diets, no todas las dietas son para adelgazar, pero sí, la palabra dieta se refiere a comer bien. Así que cuando hablamos de balanced diet, una dieta balanceada, snacks, que son el peligro para las dietas, aquellos refrigerios, meriendas, mecatos, como le quieran decir, que podemos tomar en algún momento, y también processed food, cuando a diferencia de la comida fresca conseguimos cosas que son más procesadas y que normalmente no son tan saludables. Bueno, ya que hemos visto precisamente ese vocabulario, vamos a tener aquí un par de actividades. Como ya vimos en las otras secciones, vamos a tener una pequeña conversación en la cual ustedes pueden aplicar algunas de las palabras o expresiones de vocabulario que acabamos de ver, llevándolas hacia la conversación, y al final también tenemos una actividad didáctica en la cual vamos a poder completar algunas frases, en este caso aplicando los condicionales. Miren bien, precisamente recordando cuando utilizamos el if, precisamente es algo probable, es algo improbable. De esa manera miramos qué deberíamos hacer. Si ya es algo improbable que no va a ocurrir porque no pasó, third conditional, sino second conditional, según como venga el caso, mirar la forma en la que debe ir, y si de pronto tienen dudas sobre el second conditional, creo que un poquito de ayuda da el título de la unidad que aparece, por cierto, aquí abajito en la actividad, porque utiliza la misma estructura que venimos viendo en esa parte. Ahora bien, ya que hemos tenido la oportunidad de mirar todo lo que es la temática, ya hemos visto los distintos tipos de condicionales. Nos vamos a enfocar entonces en esta parte, ya en lo que tiene que ver con las evidencias que ustedes van a realizar para este caso. En esta parte son dos evidencias. Una es
enviar una infografía aplicando el vocabulario sobre actividades de tiempo libre, actividades de ocio, y la segunda va a ser un foro. Para aquellos que tengan pues la duda, recuerden que tenemos una guía de aprendizaje que vamos a mirar. Permítanme un momento mientras abrimos la actividad para que ustedes vean precisamente esa guía. Vamos a ver, acá la voy a cargar. Regálenme unos segundos. Y miramos. Ha demorado un poco en cargar, pero vamos a ver si la podemos. Bien, aquí cargamos ahora sí la guía de aprendizaje. Entonces, para esta parte, recuerden que la guía les va a permitir en todo momento observar cómo ustedes pueden hacer las distintas evidencias. Como ya lo hemos visto en los casos anteriores, lo vamos a aplicar de la misma manera. Para este caso, al hablar de la infografía, y lo voy a ampliar allí un poco para que tengamos allí la referencia, vamos a utilizar precisamente lo que hemos visto en este componente formativo, donde vamos a realizar una infografía, que es básicamente una presentación gráfica donde organizamos elementos informativos. Si de pronto no son específicos de hacer infografías, simplemente utilicen algún tipo de organizador gráfico que ustedes consideren que pueden utilizar, un mapa conceptual, cualquiera que sea el más adecuado para ustedes. Recuerden que el centro de la actividad es su habilidad en inglés, no tanto su habilidad para hacer gráficos. Así que no quiero que se estresen si de pronto no les queda tan organizado o bonito como al de otros. Lo importante es que ustedes apliquen las frases, el vocabulario que vienen aprendiendo. Eso es lo que más interesa en esta parte. Entonces, para este caso, vamos a hablar sobre actividades que harían. ¿En qué situaciones, en qué condiciones la harían? Por decir algo, si hubiera más tiempo libre, saldría los fines de semana. Bueno, ya ustedes mirarán precisamente cómo lo quieran explicar. Justamente para eso, aquí les van a dar algunas recomendaciones sobre herramientas, tanto en línea como en su computador, que pueden utilizar para este caso. Allí les van a dar precisamente cómo lo pueden ordenar, tratar de colocar contexto y hablar de esas actividades que hacen normalmente en tiempo libre o que pudieran hacer si tienen la condición para hacerlas. De igual manera, la última evidencia es un foro. En este caso, el foro, ya que aplica precisamente todo lo que hemos visto a lo largo de estos componentes formativos, vamos a realizar una breve presentación donde hablemos de, por ejemplo, algo que pudiera cambiarse si se tuviera la situación. Puede ser, por ejemplo, una experiencia que hayan vivido en la vida que les gustaría cambiar o una actividad que les gustaría hacer o dejar de hacer o también una situación en la que desean algo que quisieran que se hiciera de otra forma. Allí van a tener precisamente, son como ideas, opciones que ustedes pueden pensar para que ustedes expliquen qué cambiarían, qué cosas cambiarían de ustedes, de su entorno, de su vida, si pudieran. Obviamente, si tienen la posibilidad, también pueden participar en lo que sus compañeros comentan en el foro para que de esa manera pues también puedan mantener la interacción en el curso. Para este caso, inclusive, vamos a contar con el espacio precisamente en el foro. Vamos a observarlo un momentico para que ustedes vean cómo se realiza. No es muy complicado, como ya ustedes han visto en las anteriores. Simplemente, si van a agregar uno nuevo, colocan aquí añadir nuevo tema de debate
I could change this, lo que ustedes quieran colocarle de título, y allí realizan su participación. No se limiten en la parte de vocabulario, si quieren utilizar o hablar de muchos temas, no hay problema. Para este caso, igual, después que ustedes utilicen adecuadamente los condicionales, van a tener su nota de aprobado. El resto de vocabulario que quieran usar, poner en práctica, pueden hacerlo con toda libertad, no se sientan limitados en esa parte. También, si en algún momento lo necesitan, pueden simplemente ingresar a la participación de algún compañero, le dan responder y pueden realizarle alguna pregunta sobre algo interesante, un comentario que quieran simplemente de acuerdo a lo que hayan visto allí en este caso. Bueno, ya llegando a este punto y para que quede un poquito de información que es muy importante para ustedes, también les recuerdo, de acuerdo a las fechas que tenemos en el cronograma, cómo venimos hasta esta parte del curso. Recuerden que en este caso vamos a tener la actividad de aprendizaje habilitada hasta el día 24, que es básicamente el próximo lunes. Entonces, vamos a contar con tiempo suficiente para que ustedes puedan completar todo lo que tienen allí pendientes. Recuerden participar de acuerdo a como lo han venido haciendo en este caso. Simplemente tomar su tiempo para que ustedes puedan dejar allí su participación, enviar las evidencias. Ya el día 24 en la noche es la fecha límite para mandar todo. Ya el día 25 yo me encargo de revisar todas sus participaciones y el 26 ya se hace el cierre en horas de la mañana para enviar inmediatamente el listado de aquellos que aprueban el curso. Durante ese tiempo, tanto el foro de dudas como el chat van a estar disponibles para que ustedes pregunten. Si por algún motivo o alguna de las últimas evidencias no la alcanza a enviar a tiempo, pero avisa con anticipación, yo